Había una vez un hombre que construyó su casa cerca del río. No porque fuera necio, sino porque amaba el sonido del agua y la frescura que traía la brisa. Pero cuando llegó la temporada de lluvias, el río creció, la corriente golpeó sus muros, y la casa se vino abajo. Y es que, amigos míos, no se trata de si la tormenta va a llegar. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Noten algo hermoso aquí: la tormenta llegó tanto a la casa construida sobre la roca, como a la construida sobre la arena. Dios nunca nos prometió un camino sin vientos. La diferencia, queridos hermanos, no está en evitar las dificultades. La diferencia está en lo que pasa con nosotros cuando éstas llegan. Porque cuando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, están cimentados en esa roca que es Cristo, algo maravilloso sucede: las olas golpean, sí, el viento azota, también, pero uno permanece. No porque seamos fuertes, sino porque Él es nuestro fundamento. Hoy vamos a reflexionar sobre esa fortaleza que no viene de nosotros, sino de un ancla que sostiene nuestra alma en medio del temblor. Porque la paz verdadera no es la que existe cuando todo está en calma, sino la que perdura cuando todo se sacude a nuestro alrededor. ¿Saben qué es lo más interesante de la fe? Que no empieza en las rodillas, empieza en la mente. Así es. El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, nos da una de las llaves más poderosas para vivir en victoria: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y es que, permítanme preguntarles, ¿cuántas veces nos sentamos a orar pidiendo que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando Él está esperando que le permita cambiar primero nuestra manera de pensar? Porque una mente que no se renueva, es una mente que sigue atada al miedo, al no puedo, al siempre me pasa lo mismo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dice la Escritura, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio, hermanos, empieza en los pensamientos. Cuando usted empieza a pensar como alguien que tiene al Rey del universo de su lado, el derrotismo se tiene que ir. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque usted ya no camina solo. La esperanza no es un simple deseo optimista. La esperanza del cristiano es la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la llevará a cabo. Esa confianza cambia todo. El que antes vivía paralizado por el miedo al fracaso, ahora camina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es un todo me sale bien, es un pase lo que pase, con Él puedo seguir adelante. Hoy, querido amigo, Dios te invita a una renovación. No la de tu fachada, sino la de tu mente. Porque cuando la mente se llena de la verdad de Dios, el corazón se llena de paz, y los pasos se llenan de confianza. ¿Saben qué me encanta del Evangelio? Que Jesús nunca nos dijo: no van a tener miedo. No. Lo que Él nos enseñó es qué hacer cuando el miedo toca la puerta. Recuerdo aquella noche en el mar de Galilea. Los discípulos, hombres rudos, pescadores experimentados, estaban aterrados. La tormenta era feroz, las olas golpeaban la barca, y en medio de su desesperación vieron algo que los hizo temblar aún más: una figura caminando sobre las aguas. Pero entonces, esa figura habló: ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Y ahí está la clave, hermanos. Pedro, impulsivo como siempre, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Pero quiero que noten algo hermoso: mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre el agua. En cuanto miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. El miedo siempre va a tocar la puerta. Va a llegar disfrazado de noticias alarmantes, de diagnósticos inesperados, de facturas por pagar,
de relaciones rotas. Pero la pregunta no es si el miedo llama, la pregunta es, ¿quién tiene la llave de tu corazón? Isaías lo dijo con una belleza que atraviesa los siglos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No es una paz que niega la tormenta, es una paz que sabe que hay alguien más grande que la tormenta. Cuando usted pone su mirada en Dios, el miedo no desaparece instantáneamente, pero pierde su poder. Porque el miedo vive de la mentira de que estamos solos. Y la fe vive de la verdad de que Él nunca nos suelta. Así que hoy, si el miedo está tocando tu puerta, haz lo que hizo Pedro en su momento más crucial: clama: Señor, sálvame. Porque la mano que lo sostuvo a él, sigue extendida hacia ti. ¿Saben qué es la ansiedad, queridos hermanos? Es intentar vivir en el futuro antes de tiempo. Es querer resolver mañana con las fuerzas de hoy. Y permítanme decirles algo que aprendí en estos años de caminar con el Señor: la ansiedad nace cuando nuestras manos intentan sostener lo que solo cabe en el corazón de Dios. El apóstol Pablo, desde una cárcel, desde el sufrimiento, desde la incertidumbre, nos dejó un regalo en su carta a los Filipenses: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien, no dice: cuando todo esté resuelto tendrán paz. Dice que la paz viene cuando entregamos, cuando soltamos, cuando dejamos de controlar. Porque mientras usted intenta cargar el peso del mundo en sus hombros, se olvida que Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. La ansiedad nos hace creer que si no nos preocupamos, las cosas saldrán mal. La fe nos enseña que si confiamos, las cosas estarán en las mejores manos, así no salgan como esperamos. Jesús lo dijo mirando los pájaros del cielo y los lirios del campo: miren las aves, no siembran ni cosechan, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Hoy quiero que hagas un ejercicio: cierra los ojos por un momento y pon tus manos extendidas. Todo eso que te quita el sueño, esa cuenta, esa relación, ese diagnóstico, ese hijo, ponlo simbólicamente en las manos de Dios. Él tiene espacio. Él tiene control. Él tiene paz para darte. Porque la paz verdadera no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando Él camina con nosotros, hasta el valle de sombras se convierte en camino seguro. Hay una pregunta que todos nos hacemos cuando llega el dolor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Y es una pregunta válida, humana, comprensible. Pero con los años, hermanos, uno aprende a hacerse una pregunta mejor: ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres formar en mí a través de esto? El apóstol Santiago, ese hombre de rodillas dobladas y corazón encendido, lo escribió con una sabiduría que desafía nuestra lógica humana: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia ha de tener su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Sumo gozo? ¿En las pruebas? ¡Qué locura parece! Pero no es un gozo por el dolor mismo, es el gozo de saber que el dolor no es un punto final, es un proceso. Es el alfarero que pone el barro en el fuego no para destruirlo, sino para fortalecerlo. Es el oro que pasa por el crisol para que salga toda impureza y brille con su verdadera luz. Yo he visto personas quebrarse en la adversidad, y he visto personas volverse inquebrantables en la misma adversidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en donde ponen su mirada. Los que miran solo la tormenta, se hunden. Los que miran al que camina sobre las aguas, aprenden a volar. Pablo,
que sabía de naufragios, de cárceles, de azotes, de espinas en la carne, escribió algo hermoso: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, algunas cosas, dice, todas. Hasta lo que duele, hasta lo que no entiendes, hasta lo que lloraste de madrugada, todo coopera para bien. Así que si hoy estás en medio del fuego, no maldigas el fuego. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres pulir en mí? ¿Qué dureza de mi corazón necesita ablandarse? ¿Qué confianza necesito aprender? Porque cuando la prueba termina, y terminará, no serás el mismo. Serás más fuerte, más paciente, más firme. Serás, como dice la Escritura, perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. ¿Saben cuál es uno de los engaños más grandes de nuestro tiempo? Que debemos seguir nuestro corazón en todo momento. Y yo les pregunto, queridos hermanos, ¿es realmente sabio dejarse guiar por algo que la Biblia misma describe como engañoso y perverso por sobre todas las cosas? Las emociones son hermosas. Dios nos las dio. El mismo Jesús lloró, se conmovió, sintió compasión, se indignó. Pero hay una gran diferencia entre sentir y gobernar. El sabio no es el que no siente, sino el que siente sin dejar que el sentimiento tome el timón de su vida. Proverbios nos dice: fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Noten que no dice, no uses tu corazón, dice, no te apoyes solamente en él. Porque la prudencia humana, sin la guía de Dios, es como caminar en la oscuridad con los ojos cerrados. Yo he visto a personas tomar decisiones eternas en 5 minutos de emoción. He visto matrimonios romperse por una rabia pasajera, he visto renuncias impulsivas por un mal día, he visto gente dejar la iglesia por un enojo que hoy ya ni recuerdan. Y también he visto a personas que, sintiendo la misma tormenta, decidieron esperar, orar, consultar, y la paz volvió. Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos da una clave maravillosa en Colosenses: que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. ¿Gobernar? Sí, porque cuando la paz de Cristo es la que manda, las emociones pasan a ser sirvientas, no amas. Usted puede estar enojado, pero si la paz gobierna, no destruye. Puede estar triste, pero si la paz gobierna, no se hunde. Puede estar confundido, pero si la paz gobierna, no toma decisiones a ciegas. Hoy quiero dejarte esto: tus emociones son como las olas del mar, suben y bajan, vienen y van. Pero la palabra de Dios es la roca. Cuando aprendes a anclar tus decisiones en esa roca, las olas pueden rugir alrededor, pero tú permaneces firme. Y cuando pase la tormenta, y pasará, descubrirás que no tomaste el camino fácil, sino el camino correcto. Hay una palabra en la Biblia que aparece una y otra vez, y quizá es la que más nos cuesta vivir: espera. Y es curioso, porque vivimos en un mundo que nos empuja a la inmediatez, a quererlo todo ya, a desesperarnos si Dios no responde en nuestros tiempos. Pero permítanme decirles algo hermoso que he aprendido en estos años de ministerio: Dios nunca llega tarde, pero casi nunca llega temprano. Y cuando llega, siempre entendemos por qué nos hizo esperar. El profeta Isaías lo escribió con una belleza que atraviesa los siglos: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense bien, no dice, los que corren, dice, los que esperan. Porque en la espera, cuando todo parece quieto, es cuando Dios está obrando en lo profundo. Yo me imagino a Abraham, esperando un hijo cuando su cuerpo ya era como muerto. Me imagino a José, esperando en una cárcel egipcia una promesa que parecía olvidada. Me imagino a los israelitas, esperando 40 años en el desierto.
Y me pregunto, ¿cuántas veces en su espera quisieron rendirse? Pero la promesa llegó. Y cuando llegó, fue más grande de lo que imaginaron. El salmista David, que sabía de esperas largas y angustiosas, nos dejó esta joya: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. ¿Ven cómo la espera no es pasiva? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esperar en Dios es activo, es confiar mientras caminas, es creer mientras trabajas, es saber que la semilla que hoy riegas con lágrimas, mañana dará fruto de alegría. Hay un versículo en Eclesiastés que siempre me reconforta: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no está apurado. Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Él sabe cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo abrir la puerta que hoy parece cerrada. Así que si hoy estás esperando, no desesperes. La espera no es un castigo, es un taller. Dios está puliendo algo en ti. Está enseñándote a confiar sin ver. Está preparando tu carácter para recibir lo que tiene para darte. Porque cuando la respuesta llegue, y llegará, no solo celebrarás el milagro, celebrarás al que te sostuvo en la espera. Y descubrirás, como tantos hemos descubierto, que el Dios de los tiempos perfectos nunca, nunca, nunca llega tarde. ¿Saben cuál es una de las luchas más silenciosas que llevamos los seres humanos? La necesidad de ser aceptados. Desde niños buscamos una mirada de aprobación, un bien hecho, un eres importante para mí. Y cuando esa mirada no llega, cuando el mundo nos ignora o nos rechaza, algo en nosotros se estremece. Pero hoy quiero recordarte quién eres realmente. El apóstol Juan, con una ternura que solo el Espíritu Santo puede inspirar, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No dice, seremos, algún día. Dice, somos. Ahora. Hoy. En este instante. Tú eres hijo amado del Dios que creó los cielos y la tierra. Y eso, querido hermano, no depende de tu desempeño, no depende de tu éxito, no depende de lo que otros digan de ti. Depende de una decisión eterna del Padre de decirte: tú eres mío. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, antes de hacer un solo milagro, antes de predicar un solo sermón, fue al Jordán y el Padre declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Notan algo hermoso? El Padre lo amaba no por lo que haría, sino por lo que era. Y contigo pasa igual. El mundo te dirá que vales por lo que produces, por cómo te ves, por lo que tienes. Pero Pablo, inspirado por Dios, nos recuerda en Efesios: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura, obra maestra, creación única e irrepetible. Tu identidad no está en tu currículum, está en el corazón del Padre. Cuando esto entra en lo profundo de tu ser, algo maravilloso sucede: la opinión del mundo pierde peso. Puedes estar en una multitud y sentirte solo, y aún así saber que no lo estás. Pueden señalarte con el dedo, y aún así saber que el dedo de Dios está sobre ti bendiciéndote. Pueden olvidarte, y aún así saber que Él lleva tu nombre grabado en la palma de sus manos. Hoy, antes de buscar aprobación de nadie, entra un momento en lo secreto y deja que el Padre te mire. Deja que te diga lo que siempre ha querido decirte: tú eres mi Hijo amado, mi hija amada. En ti tengo complacencia. Y cuando esa verdad habite en tu corazón, caminarás libre. Libre de máscaras, libre de cadenas, libre para ser quien realmente eres: un hijo, una hija del Dios Altísimo. Y eso nadie te lo puede quitar. Hay un versículo en la Biblia que siempre me hace saltar del asiento. El pueblo de Israel está frente al río Jordán, en tiempos de cosecha,
el río crecido, las aguas turbulentas. Al otro lado está la tierra prometida, pero de por medio hay un obstáculo que parece imposible de cruzar. Y entonces Dios le dice a Josué algo sorprendente: habla a los sacerdotes que llevan el arca, y diles, cuando lleguéis a la orilla, métense al río. ¿Entienden la locura? Primero el paso, después el milagro. Primero el agua moja los pies, después el río se abre. Porque la valentía cristiana no es esperar a que todo esté perfecto para moverse, es moverse sabiendo que el que va delante hará perfecto el camino. Y es que hay un versículo en Deuteronomio que es un tesoro: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. No dice, Dios va detrás empujando, dice, va delante abriendo camino. Yo pienso en David frente a Goliat. Un gigante de casi 3 metros, armado hasta los dientes, entrenado para matar. Y un muchacho con una honda y 5 piedras. Si David hubiera mirado solo al gigante, habría salido corriendo. Pero David miró más arriba: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el gigante cayó. La valentía no es no tener miedo. La valentía es tener miedo y aún así dar el paso, porque sabes que no das el paso solo. Es sentir el corazón acelerado, las manos temblorosas, la mente llena de «y sí», y aún así decir: Señor, contigo voy. Pablo, que enfrentó naufragios, cárceles, azotes, y al final una muerte por amor al Evangelio, escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un todo lo puedo porque soy superhéroe, es un todo lo puedo porque aquel que vive en mí es más grande que cualquier cosa que enfrente. Hoy quiero preguntarte, ¿qué gigante está frente a ti? ¿Qué Jordán tienes que cruzar? ¿Qué paso llevas años postergando porque el miedo te paraliza? Escucha, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo poder que abrió el Mar Rojo, el mismo poder que derribó los muros de Jericó, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en ti. Así que, querido hermano, querida hermana, es hora de mojar los pies. Es hora de tomar la onda y enfrentar al gigante. Es hora de creer que el que va contigo es más fuerte que el que viene contra ti. Da el paso. Dios ya está al otro lado esperándote. Y llegamos al final de esta reflexión, queridos hermanos, pero también al lugar donde muchos necesitan quedarse hoy, el suelo. Porque hay momentos en la vida en que caemos. Caemos fuerte. Caemos feo. Caemos de una manera que parece que ya no podremos levantarnos. Pero permítanme decirles algo que es el corazón mismo del Evangelio: la caída no es tu identidad, es tu circunstancia. Y nuestro Dios es especialista en levantar caídos. El salmista, que conocía el lodo y la roca firme, escribió: Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. No te quedas en el pozo. No te quedas en el lodo. Él viene, extiende su mano, y te pone en terreno firme. Recuerdo a Pedro. El mismo que juró morir con Jesús, lo negó 3 veces. Y al cantar el gallo, sus ojos se encontraron con los ojos del Maestro. ¿Qué vio Jesús en esa mirada? ¿Condenación? No. Vio arrepentimiento, vio dolor, vio a un hombre roto. Y después de resucitar, ¿qué hace Jesús? Manda a decir: vayan y digan a mis discípulos, y a Pedro. Especialmente a Pedro. El que falló, el que negó, el que huyó, recibe un mensaje personal: sigue contado, Pedro. Sigo confiando en ti. Ese es nuestro Dios.
Miqueas lo profetizó hermosamente, no guardará para siempre su enojo, porque se complace en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Saben qué significa eso? Que cuando Dios perdona, pone un letrero en ese mar, prohibido pescar. Hay un proverbio que siempre repito: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. No es que el justo no caiga. Es que el justo no se queda caído. Porque su fuerza no está en su propia perfección, sino en la mano que lo levanta. Así que si hoy has caído, si cargas con el peso del fracaso, si el error te susurra que ya no hay esperanza, escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. El mismo que levantó a David de su pecado, el mismo que restauró a Pedro, el mismo que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, te dice hoy: levántate. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Hemos caminado juntos a través de estos 10 fundamentos. Desde la roca firme donde edificamos nuestra vida, hasta la mano que nos levanta cuando caemos. Y si algo quiero que te quede grabado en el corazón es esto: la fe no es un escaparate de perfectos, es un hospital de pecadores donde el médico siempre está dispuesto a sanar. Dios te ama no por lo que haces, sino por lo que eres, su hijo, su hija. Y en sus manos, el miedo se transforma en paz, la ansiedad en confianza, la prueba en fortaleza, la caída en nuevo comienzo. Hoy, antes de seguir con tu día, haz una pausa. Respira hondo. Y dile al Padre: Señor, en tus manos pongo mi vida. Lo que soy, lo que tengo, lo que he hecho mal, lo que anhelo ser. Confío en ti. Y aunque no entienda todo, sé que tú sí. Amén. Que la paz de Cristo, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Y recuerda siempre: pase lo que pase, no estás solo. Él va contigo. Hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima reflexión. Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que hoy esté pasando por una tormenta. Y antes de irte, déjame en los comentarios: confío en Dios, si decides caminar en fe a partir de hoy. Suscríbete para seguir creciendo juntos en esta comunidad de esperanza.